Bueno, pues muy buenos días a todos. En este medio accidentado ciclo, porque hemos cambiado entre martes y miércoles, pero bueno, de todas maneras se les avisa con tiempo y pues nos da mucho gusto que nos acompañen. Para los que quieran venir hoy en la tarde, les recuerdo que es la presentación del libro del Carmelo Novo Hispano. Los que puedan venir están cordialmente invitados. Va a ser una muy bonita presentación porque viene el embajador de España, el provincial de la Orden del Carmen, Antonio Rubial, que ya lo conocen. Entonces yo creo que los comentarios, espero que sean favorables y siempre se aprende de todo. Bueno, ahora siguiendo nuestro ciclo hacia nuestros centenarios, presencia de México en América Latina, independencias y revoluciones, nos da mucho gusto tener aquí al maestro Mario Vázquez, quien nos va a hablar sobre el imperio, un imperio imposible, Iturbide y Centroamérica 1821-1823, que es un tema, pues yo creo que a todos nos interesa. El primer imperio, como dice Patricia Galeana, somos un México que tenemos la fascinación por los imperios. Así que bueno, el maestro Vázquez es maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la misma universidad. Su especialidad es Historia de Chiapas y Centroamérica en la época de la independencia, y entre sus publicaciones recientes están como coordinador del libro En busca de la nación soberana, Relaciones Internacionales de México, siglos XIX y XX, publicado por el CIDE. Espacios diversos, Historia en común, México, Guatemala y Belice, la formación de una frontera, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por este último trabajo recibió el premio Francisco Javier Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia a la mejor investigación en historia en el 2007. Así que, maestro, nos da mucho gusto que esté con nosotros. Muchas gracias. Y pues lo dejo aquí con su público. Sí, no sé cómo hacerlo. Muchas gracias. Para mí es un placer y un gusto, y ya agradecí previamente la oportunidad de estar en este centro donde desarrollé una buena parte de mi investigación de esto que les voy a platicar en esta fabulosa biblioteca que hay aquí y donde yo obtuve mucha información muy, muy valiosa. Bueno, yo sé que estoy entre gente que conoce muy bien diversos temas de historia de México. No necesito reiterar no se escucha bien. No necesito reiterar la trascendencia de la consumación de la independencia por el Plan de Iguala y la formación del imperio, el primer imperio mexicano, el imperio que conocemos como de Agustín de Iturbide. Es conocido de todos ustedes. Sin embargo, voy a hablar de un episodio que es menos conocido y que forma parte importante en la formación de este primer experimento de conformación estatal que da lugar a nuestro país. Dentro del programa político y geopolítico del Plan de Iguala, hay un aspecto muy importante que es la formación de esto que es precisamente el imperio mexicano. Para algunas personas, y ha habido una tendencia en la historiografía, como ustedes saben, de esta especie de leyenda negra en torno al propio Iturbide y al primer imperio. Sin embargo, hay elementos centrales que señalan que el experimento imperial va a trazar pautas muy importantes en ciertos aspectos de la conformación del actual Estado mexicano. De lo que voy a hablar es uno de estos aspectos. El imperio como la concreción de un proyecto de formar un país independiente que abarcara un poquito más allá de los territorios del virreinato novohispano, no con un sentido expansionista propiamente dicho, sino con la intención de convertir al nuevo país en una potencia continental, no en un sentido de expansión, insisto, colonialista, ni mucho menos, sino en el sentido de darle cohesión a
los territorios del llamado septentrión, las posesiones septentrionales de España en el continente americano, y formar a partir de estos territorios un Estado respetable, un Estado poderoso, un Estado influyente que, digamos, le diera sentido a la consumación de la independencia. Como ustedes saben, quienes consuman la independencia son, en buena medida, como el propio Iturbide, antiguos defensores del dominio metropolitano, y yo supongo que han de haber pensado, bueno, si nos la vamos a jugar como un Estado independiente, que valga la pena, ¿sí? Y una manera de hacer que valiera la pena este compromiso era precisamente construyendo un Estado poderoso, un Estado, repito, que tuviera una proyección regional. Como parte de este proyecto, entonces se contempla la unificación de estos territorios del septentrión bajo la bandera mexicana. Y estos territorios son básicamente, más allá del virreinato, las provincias de Centroamérica, las provincias del Reino de Guatemala o de la Audiencia de Guatemala, la isla de Cuba, las islas de Cuba y Puerto Rico, e inclusive existe la idea, ¿verdad?, de que también las Filipinas pudieran entrar en este pacto. Esta idea no es nueva, esta idea no la acuñó Agustín de Iturbide, de hecho está plasmada desde 1808, cuando aquel intento del Ayuntamiento de la Ciudad de México por formar un gobierno autónomo ante la crisis de España, está plasmada esta misma idea por Fray Melchor de Talamantes, esta idea de que México, el Anáhuac, como le llamaban entonces, se convirtiera en el centro unificador de todas estas posesiones tan importantes y tan, digamos, tan estratégicas de la corona española. No necesito presentarles, este es Agustín de Iturbide, aquí de perfil. ¿Qué sigue, Diana? Bueno, la idea de, precisamente quiero ilustrar esta idea de la grandeza novohispana, ¿no? La consumación de la independencia asociada a esta idea de renacimiento del Anáhuac como una gran entidad política que rescatara entre las ruinas del Imperio Español este sentido de liderazgo regional y de poderío que en la imaginación, en la convicción de buena parte de la élite mexicana de aquel tiempo, se plantea como una idea muy cara, pues muy querida, muy entrañable, esta idea de que la Nueva España, una vez liberada del lastre colonial, se proyectara entre las naciones del mundo como una potencia con un sentido de liderazgo y de capitalización de esta gran riqueza natural que la caracterizara. Y acerca de ello voy adelante tenemos una cita del propio Iturbide que ilustra estas ideas a las que me refiero. Bueno, la historia que voy a relatar es cómo a partir de esta noción hay una iniciativa hacia las provincias de la Audiencia de Guatemala por parte de Iturbide para que se incorporen al Imperio Mexicano. Las provincias de Guatemala, esto es importante señalar, forman la Audiencia de Guatemala o el Reino de Guatemala, que también es una capitanía general. En términos muy genéricos, es una dependencia del virreinato. Algunos la consideran como una dependencia del virreinato. Sin embargo, para efectos prácticos, desde mucho tiempo atrás, la Audiencia de Guatemala es una entidad claramente diferenciada del virreinato. Hay una administración separada, hay un esquema de gobierno distinto que no depende del virreinato, sino directamente de España.
hay incluso referentes identitarios, podemos decir, distintos a los de la Nueva España. Hay una clara conciencia de los guatemaltecos de que ellos están cerca del virreinato, pero no son parte exactamente del virreinato. Mientras se mantuvo el dominio español, esto no le hacía ruido a nadie, no era ningún problema. Pero cuando se plantea la ruptura con España, inmediatamente surge el tema aquí en México, allá en Guatemala, de si estas provincias deben ligar sus destinos, digamos, al Estado mexicano, o si deberán permanecer como parte del dominio español o independizarse y formar esas mismas provincias una entidad diferente, un país separado. Este es un tema que en aquella época fue visto como con mucha claridad por parte de los líderes mexicanos. Aquí yo hago mucho énfasis en la figura de Iturbide, porque desde luego es quien encabeza este proyecto, pero quiero decir y subrayar que en torno a Iturbide hay importantes intelectuales, dirigentes políticos, jefes militares que comparten esta idea, que acuerpan la idea de que las provincias de Centroamérica deben incorporarse al Imperio Mexicano por distintas razones. Al mismo tiempo, también en Centroamérica, numerosas personas lo consideran de la misma manera. Dicen, ¿cómo es posible que nosotros aquí en estas provincias lejanas, pobres, pequeñas, con poca población, podamos constituir un Estado independiente? Nos conviene más unirnos a un Estado poderoso, fuerte, bajo esta idea de que en la Nueva España fluye la plata, ¿verdad? Y hay inmensas riquezas, y desde luego que es atractivo formar parte de un imperio que se está constituyendo, y en cambio establecer una república de dudoso futuro implica desde luego muchos riesgos. Pues esta es una cita del primer número de la Gaceta Imperial de México, cuando se instala el gobierno imperial en la Ciudad de México, 27 de septiembre de 1821, y se comienza a publicar la Gaceta Imperial. Este es el número 1 del 2 de octubre del 21, y dice así, me gusta el lenguaje de la época, ¿verdad? Dice, el encabezado es precisamente México, Tuxtla y Chiapa. Y dice así: después de 300 años de llorar el continente rico de la América septentrional, la destrucción del imperio opulento de Moctezuma, un genio de aquellos con que de tiempo en tiempo socorre el cielo a los mortales para redimirlos de sus miserias, en el corto periodo de 7 meses, consigue que la águila mexicana vuele libre desde la Anáhuac hasta las provincias más remotas del septentrión, anunciando a los pueblos: está restablecido el imperio más rico del globo. Esta es la idea que anima precisamente la iniciativa mexicana. Esta iniciativa tiene, digamos, 2 vías, y digamos la discusión aquí se puede plantear entre los historiadores especialistas en 2 sentidos. Hay, por una parte, la invitación del gobierno de Iturbide a las provincias centroamericanas, a las autoridades de la Capitanía General, para que se incorporen al imperio. Estas invitaciones se hacen primero por los jefes trigarantes que están avanzando y ocupando ciudades importantes en el sur, especialmente en Oaxaca. Y también el propio Iturbide va a escribir cartas al capitán general de Guatemala y a los ayuntamientos, al arzobispo de Guatemala, invitándolo a formar parte del proyecto mexicano. Sí. Continúa la referencia de la Gaceta. Dice: las demás provincias del florido reino de Guatemala
penetradas de cuánto les interesa agregarse al grande imperio mexicano para poder progresar y salir de la miseria en que han estado por falta de auxilios para fomentar la agricultura, la minería, el comercio, la navegación de ambos mares para exportar sus tintas y otros renglones preciosísimos de que abundan, seguirán la huella de la provincia de Chiapas y la independencia se hará en ellas por medio del convencimiento y no de las armas. La oliva santa de la paz florecerá en aquel suelo de la misma suerte que en estas provincias, y el nombre del héroe de Iguala será aplaudido allí entre el júbilo y el placer. Esta es la idea que existe en México. La independencia va a convencer por sí misma a las provincias centroamericanas que espontáneamente deberán de unirse al imperio porque les conviene, porque de esta manera van a poder superar esta situación de marginación, de pobreza extrema a que se encuentran sometidas, y desde luego allá también el héroe de Iguala, Iturbide, el varón de Dios, como le dieron en llamar, será aplaudido como un libertador. Ciertamente, en aquellas provincias, repito, había simpatizantes de esta idea, y desde luego la apuesta de Iturbide era que esta unión se verificara de la manera más pacífica posible, de manera espontánea, de manera casi como la misma manera en que se había la misma manera en que había triunfado en México el Plan de Iguala, ¿sí? De una manera, digamos, contando con un gran consenso de autoridades, de jefaturas militares, de autoridades civiles y religiosas. Un mapita por ilustrar, pon el otro, ¿no, Diana? Lo que constituía la audiencia de Guatemala. Estamos hablando de un territorio, lástima que estos mapas todos son parciales, estamos hablando de un territorio que abarca desde lo que actualmente es Chiapas. Bueno, actualmente Chiapas es un estado de la República Mexicana, en aquel tiempo era parte del Reino de Guatemala, era una provincia de la Audiencia de Guatemala. Entonces estamos hablando desde Chiapas hasta la frontera entre Panamá y Costa Rica. Panamá en aquel tiempo pertenecía al virreinato de la Nueva Granada, es decir, eso ya era, por decir así, Suramérica, ¿sí? Posteriormente Colombia. Entonces el tramo que va entre Chiapas y Costa Rica es lo que corresponde a la Audiencia de Guatemala. A ver qué tenemos aquí adelante. Dice Iturbide en sus comunicaciones con las autoridades centroamericanas. Les dice muchas cosas. Iturbide es fantástico, ¿verdad? Él es un salamero, les dice: mi querido hermano, gran amigo, capitán general de Guatemala, mire, de verdad yo a usted lo respeto muchísimo. Si usted llega a decir esto, incluso, si usted se une al Imperio Mexicano, yo le doy a usted el cargo que yo tengo, ¿sí? El jefe máximo él entonces se llamaba primer jefe, ¿no? de los ejércitos trigarantes. Bueno, le llega a decir eso, le llega a ofrecer el liderazgo de la independencia. Yo no sé si lo decía sinceramente, ¿no? Pero por lo menos sus términos eran francamente amistosos y repito, con esta seducción que caracteriza siempre toda la gestión política de Iturbide, por lo menos en este periodo de la consumación de la independencia. Y dice, entre otras cosas, dice, ¿por qué le conviene a las provincias centroamericanas unirse a México? Primero, hay una determinación geopolítica. México y Guatemala forman parte de la América septentrional, son geográficamente parte de lo mismo, y entonces es conveniente, pero también es como inevitable. La naturaleza misma nos llama a formar un solo país. A todos nos conviene, pero además la mano de Dios ha señalado que estos territorios sean una sola cosa. Pero más allá de estas determinaciones geográficas o divinas, hay ventajas para una y otra parte. Los mexicanos aspiran al establecimiento de una monarquía
Estas son palabras de Iturbide, ¿verdad? Porque la naturaleza y la política nos indican esta forma de gobierno en la extensión inmensa de nuestro territorio, en la desigualdad enorme de las fortunas, en el atraso de las costumbres, en los vicios de la depravación identificada con el carácter de nuestro siglo. Es un lenguaje poco usual ahora para nosotros. ¿Qué está queriendo decir Iturbide? El gobierno monárquico es el gobierno idóneo para la transición del mundo colonial al mundo independiente. Nos puede garantizar dos cosas. Uno, la unidad de grandes territorios, ¿sí? Porque en aquella época existía la certeza de que un gobierno monárquico sí podía mantener la unión de grandes territorios y un gobierno republicano solo era apto para gobernar en países más pequeños. Y también la otra cuestión fundamental, la monarquía es necesaria para mantener el orden social y la cohesión política. Sin monarquía va a haber dos cosas: va a haber revolución social o va a haber fragmentación política. ¿Sí? Esta es la idea de Iturbide. Dice, la monarquía es la herramienta de la transición y nos importa mucho que ustedes participen en este modelo por dos motivos, va a decir Iturbide. Uno, unamos fuerzas en términos de formar un proyecto geopolítico y compartir nuestras riquezas. México puede ayudar a Centroamérica, que tiene menos dinero, y Centroamérica tiene riquezas no explotadas que le conviene a México poseer, por un lado. Pero por otro, Centroamérica es débil en términos militares y México puede contribuir a su defensa. Al mismo tiempo, a México no le conviene tener unas provincias republicanas o bajo control colonial que pueden alterar el orden de algún modo del propio imperio mexicano. Esta idea de no podemos tener el mal ejemplo de un modelo republicano ahí cerquita de nosotros. Tenemos que, en todo nuestro espacio natural, geopolítico, tener un mismo régimen monárquico. Y por otra parte, esto de la grandeza mexicana que subraya mucho Iturbide, México está destinado a ocupar un lugar de privilegio entre las naciones del orbe y pues es absurdo que unas provincias chiquitas y pobres se queden al margen de esta grandeza. Hay algo que le comunica Iturbide además al capitán general y al arzobispo de Guatemala de una manera más confidencial y les dice, miren, esto forma parte de un gran proyecto que yo tengo que apunta sobre todo a la conquista de Cuba, ¿sí? Y ustedes ayúdenme, incorpórense al imperio mexicano y van a ver que también los cubanos van a seguir estos pasos y entonces sí, México va a ser una potencia que no nos para nadie. Es una propuesta política muy interesante el planteamiento de Iturbide. En Centroamérica va a tener un efecto que no es el que persigue precisamente Iturbide y les voy a explicar por qué. En las provincias de Centroamérica hay una tensión muy grande, hay conflictos que están larvados desde mucho tiempo atrás entre las distintas provincias. Las provincias que conforman el Reino de Guatemala son, repito, Chiapas, Guatemala misma, que es más o menos la actual República de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo, se han desarrollado en esta región relaciones económicas y relaciones políticas que benefician enormemente a la capital guatemalteca y obviamente a la élite
que está asentada en esa capital guatemalteca. Fundamentalmente comerciantes que lucran de manera específica con el comercio del añil. El añil es un tinte que se usaba en ese tiempo, muy importante, de altísimo costo en los mercados europeos. Entonces, desde la ciudad de Guatemala, esta élite controla la producción y la comercialización del añil y controla también las importaciones de productos que vienen de fuera. Y hay una alianza entre el gobierno de la Capitanía General y las principales familias de la élite guatemalteca. Mientras tanto, en las provincias hay un gran resentimiento contra estos personajes, a quienes los provincianos detestan porque estos personajes guatemaltecos han desarrollado todo un sistema de crédito. Los productores, los hacendados, los comerciantes mismos de las distintas provincias están atados al sistema financiero de los guatemaltecos, están endeudados, han perdido muchas propiedades a manos de los guatemaltecos y están en una actitud bastante negativa. Ese es un primer elemento. Segundo elemento, a pesar de eso, durante todo el tiempo que hubo guerra de independencia en México, del 10 al 21, el reino de Guatemala se mantuvo fundamentalmente en calma. Allí no hubo insurgencia, ahí no hubo rebelión, ahí no hubo ni siquiera manifestaciones autonomistas o de descontento, mucho más allá de un par de motines en ciudades de las provincias. Fuera de eso, el reino de Guatemala se mantiene en calma y leal a la autoridad española. Cuando llega la propuesta de Iturbide, los guatemaltecos, me refiero a todos los del reino de Guatemala, todos los centroamericanos, comienzan a discutir cuál es el mejor camino a seguir. La propuesta de Iturbide les va a llegar desde que se formula el Plan de Iguala, ¿sí? Desde la primera mitad de 1821, antes de que triunfe el ejército trigarante. Entre los principales elementos de la élite guatemalteca, las principales familias, los llamados aristócratas, desde luego se desarrolla de inmediato una simpatía muy marcada por Iturbide y se comienzan entonces a manifestar en favor del proyecto del Plan de Iguala. Sin embargo, dentro de la propia capital guatemalteca hay una tendencia muy fuerte de carácter republicano, y entonces en los días que está triunfando en México el Plan de Iguala, los guatemaltecos están un poco a la expectativa, viendo a ver si triunfa Iturbide, que es casi seguro. Nosotros, ¿qué hacemos? Nos proclamamos también por el Plan de Iguala, es decir, por el modelo imperial mexicano, monárquico, o más bien buscamos establecer una república bajo otros principios muy diferentes. Y están en esta duda los guatemaltecos de la capital guatemalteca, el capitán general, el arzobispo, el ayuntamiento. Y lo que sucede es que las provincias, descontentas con el dominio guatemalteco, les comen el mandado. Entonces, antes de que en la capital guatemalteca se proclame la independencia, los ayuntamientos de Chiapas van a decir: nos declaramos independientes bajo la fórmula del Plan de Iguala, es decir, nos unimos al Imperio Mexicano y no queremos saber nada absolutamente de la capital guatemalteca. Es decir, al mismo tiempo se declararon independientes de España, se unen al Imperio Mexicano y se separan de Guatemala. Es un movimiento complejo de independencia. Esto sucede en Chiapas a principios de septiembre
de 1821. ¿Sí? En los primeros días. Son una serie de declaraciones sucesivas que se confirman finalmente el 8 de septiembre del 21. Antes incluso de que en México se haya instalado el gobierno imperial, me refiero a la capital mexicana. Cuando se tienen noticias en Guatemala de este suceso, cunde la alarma, ¿verdad? El capitán general, el ayuntamiento, la diputación provincial dicen, no, hay que hacer una reunión para decidir qué hacemos. Y hacen una reunión amplia, muy interesante, el 15 de septiembre. Y en esa reunión, en medio de fuertes discusiones, deciden finalmente declarar la independencia. Y aunque el capitán general y el arzobispo y gente muy notable del ayuntamiento y de la diputación quieren unirse de una vez al imperio mexicano, hay una oposición muy fuerte de los republicanos que tienen influencia en el público guatemalteco. Y entonces no se logra un acuerdo de unión al imperio y se pospone esta decisión. Dice, bueno, no podemos decidir unirnos al imperio, tenemos que esperar a que estén presentes los representantes de todas las provincias. Mientras tanto, declaramos la independencia de Guatemala y se establece en Guatemala un gobierno independiente de España e independiente de México, encabezado por el propio capitán general. Es interesante, el capitán general, él, conociendo su correspondencia muy reservada, él quería de una vez unirse a Iturbide. Bueno, pues Iturbide le está ofreciendo hasta su mismo cargo, ¿verdad? Y claro que el capitán general, de nombre Gavino Gainza, él quiere unirse desde luego al imperio mexicano, pero por las presiones que tiene, se ve obligado a afirmar la independencia en términos de independencia de México e independencia de España. Esto va a dar pie a que los chiapanecos digan, ya ven, nosotros con Guatemala no queremos nada, porque Guatemala quiere ser independiente, nosotros queremos ser parte de México. Y siguiendo este ejemplo, otras provincias de Centroamérica van a hacer lo mismo. Las autoridades de Nicaragua y de Costa Rica van a decir, nosotros queremos formar parte del imperio mexicano y no queremos seguir obedeciendo al gobierno de Guatemala. Y también hacen lo mismo las autoridades de Honduras. De este modo, esto sucede entre septiembre y octubre del año 21. De inmediato se comienzan a desarrollar fricciones entre las autoridades disidentes, digamos, y el gobierno guatemalteco. Y de hecho comienzan a darse amagos de una guerra civil entre las provincias y la capital guatemalteca. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Que la propuesta del Plan de Iguala para Centroamérica es una propuesta en principio política, que busca la unidad, que busca que la independencia se consume de una manera pacífica por medio de un gran consenso, de un acuerdo entre todas las autoridades. Y sin embargo, el efecto que produce es de disturbio, de conflicto, de rompimiento. Es algo que no pretende Iturbide, es algo que explota en Centroamérica. Sí. ¿Cuál es el primer paso de Iturbide ante este escenario? El primer paso de Iturbide es, bueno, veo que los guatemaltecos no están muy convencidos de unirse al imperio, porque proclamaron su independencia por separado. Entonces, no me queda más remedio que mandar tropas. ¿Sí? En principio, estas tropas van a ser para proteger, así lo dice Iturbide, para proteger a todos aquellos que se unan al imperio, para evitar que los guatemaltecos intenten
forzarlos a una independencia de otro tipo. Pero esto significa que es la intervención de tropas mexicanas, en principio en Chiapas, son los primeros que se declararon a favor del imperio, pero también Honduras y también Nicaragua y Costa Rica están uniéndose al imperio mexicano. Y obviamente para proteger a los nicaragüenses o a los hondureños, las tropas mexicanas tendrían que pasar, en todo caso, por en medio de Guatemala. Bueno, la idea de mandar tropas a Iturbide no le cuadraba mucho desde un principio, porque él no concebía la Unión de Centroamérica como una empresa militar, de verdad. Y no porque él no fuera un hombre militar acostumbrado a este tipo de acciones de fuerza, sino fundamentalmente por el costo que esto significaba. Mandar tropas hacia Centroamérica requería, en primer lugar, de las tropas mismas, en segundo lugar, de una buena cantidad de dinero. ¿Sí? Primeramente, por ahí de octubre, dice Iturbide, voy a mandar un grupo de soldados, terminan siendo alrededor de 400, 450, es decir, no son tantos si lo pensamos así, aunque le llamaban la división auxiliar para el reino de Guatemala. En realidad no llegaban a 500 hombres, bajo el mando del general Vicente Filisola, es este personaje que tenemos aquí en pantalla. Un personaje muy interesante, no sé si ustedes tengan referencia de él. Él era un militar del ejército español, él era de origen, si no me equivoco, napolitano o de Calabria, hay dudas sobre el lugar preciso de nacimiento, por lo tanto era súbdito del rey de España y como tal había estado enrolado en el ejército español desde muy joven, había participado en la guerra en España contra la invasión francesa y luego fue trasladado a México, donde combatió al lado de Iturbide, ciertamente, en contra de los insurgentes durante muchos, muchos años. Es de los primeros militares que secundan el Plan de Iguala. Es alguien, al parecer, de mucha confianza personal de Iturbide. Él es un militar, además, que no viene de una escuela militar. Él empieza su carrera como soldado raso y va ascendiendo en filas a lo largo de la guerra. Esto significa también que gran parte de su ascenso militar lo debe a su lealtad y a su esfuerzo personal, digamos. Va a ser el caso de Filisola, el típico caso de estos oficiales del ejército realista que se suman a Iturbide cuando el Plan de Iguala, que pasa a ser de capitán. Él era capitán cuando se une al Plan de Iguala, y en un año, en menos de un año, él llega a ser general de brigada, ¿sí? Es decir, escala todas las posiciones de manera fulminante, gracias precisamente al apoyo que le brinda a Iturbide. Iturbide manda a Filisola a Centroamérica, sabiendo que cuenta con toda su lealtad, que es un hombre capaz militarmente y que le va a responder en situaciones incluso complejas. Yo estoy seguro que también Iturbide, que conocía bien a Filisola, sabía que Filisola tenía dotes políticas insospechadas, que por cierto, posteriormente, a lo largo de su larga carrera militar en México, Filisola va a ser más bien un personaje del ejército, ¿verdad? Un hombre siempre en las filas militares. Y sin embargo, en su gestión en Guatemala, él demuestra un talento gubernativo y una capacidad de administración que complementan de una manera muy interesante su capacidad militar. Bueno, Filisola es enviado había el reloj. Filisola es enviado
a Centroamérica con esta misión: defender a los seguidores del imperio. La llegada de las tropas de Filisola significan significan un aspecto coercitivo, podríamos decir de cierta manera. El proyecto de Iturbide, que es de convencimiento, de seducción, que es político en lo fundamental, cuando intervienen las tropas mexicanas, ya cobra un carácter también de fuerza, porque además Iturbide manda las tropas y manda unas cartitas donde dice: bueno, yo ya los invité por las buenas, ¿sí? Ahora, pues hagan caso, ¿sí? Y por si no hacen caso, ahí está el general Filisola con órdenes precisas de consolidar la unión al imperio. Esto motiva a que las autoridades guatemaltecas reconsideren su posición, y entonces en enero de 1822, en diciembre de 1822, efectúan una consulta entre los ayuntamientos que tienen todavía bajo su mando, preguntándoles si desean o no unirse al imperio mexicano. Claro, acompañan esta pregunta con la carta de Iturbide, donde dice Iturbide: y si no se unen, aténganse a las consecuencias. Entonces, pues el voto de los ayuntamientos es mayoritario, y en enero de 1822, el 5 de enero de 1822, las autoridades de Guatemala se unen formalmente al imperio mexicano. Repito, había otras provincias que ya se habían unido al imperio. Aquí me refiero a las autoridades superiores de la capitanía. Este es otro bonito retrato de Filisola por Linati, que era su paisano. Eran amigos, eran paisanos, y lo dibuja de esta manera, muy, muy simpático, ¿no? Se me hace más realista, ¿no? Sí. Bueno, este es un esquemita que ilustra precisamente esto que menciono. Hay algunas partes de Centroamérica que se unen de manera espontánea y libre al imperio mexicano y están peleadas con su capital, y las partes que tienen rayitas, que están como sombreadas, son las partes que se unen posteriormente bajo este llamado de Iturbide en 1822. Prácticamente todas las provincias de Centroamérica quedan unidas al imperio mexicano, menos una, menos un pedacito de una, que es San Salvador, lo que actualmente es la República del Salvador, que en aquel tiempo era un poquito más reducido su territorio, y cuyas autoridades, el gobierno provincial, está encabezado por republicanos. Hay un liderazgo muy interesante allí, hay un núcleo republicano con un liderazgo muy interesante, que lo componen gentes, para que tengan una idea. Su principal dirigente es el padre José Matías Delgado, un tipo interesantísimo, con un perfil semejante al de, yo digo al de Fray Servando, en un sentido. Llega un momento en esta coyuntura, que ya ahorita les contaré así, aunque sea de carrerita, que él, siendo gobernante de San Salvador, él es presbítero también, pugna por la construcción de un obispado. Tiene rato pugnando por la construcción de un obispado, y en esta coyuntura llega un momento en que él dice: bueno, pues yo me proclamo yo mismo obispo, y se proclama obispo, y durante 10 años él va a ser un obispo autoproclamado. Por supuesto, el Vaticano pega el grito en el cielo y le manda, no recuerdo si lo llega a excomulgar, pero sí le manda una serie de advertencias bastante enfáticas. Pero bueno, para que vean un poquito el perfil del tipo. El liderazgo salvadoreño va a plantear una oposición al imperio mexicano bajo estas bases. Van a decir ellos:
Nosotros no aceptamos el régimen monárquico, nosotros somos republicanos, primer punto. Segundo punto, México no tiene nada que ofrecernos a nosotros. Centroamérica tiene que constituir una república independiente, una república pequeña, una república federal, una república democrática. Nosotros solitos, sin el apoyo de México, sin el apoyo de Colombia, nosotros solitos podemos salir adelante. Ese es básicamente el principio que los impulsa. Son republicanos, liberales, federalistas y en el caso de José Matías Delgado, podemos decir cismáticos incluso, ¿sí? Sí, son muy radicales, pero son poquitos. De hecho, es el gobierno de San Salvador, casi es la ciudad de San Salvador, que es una ciudad pequeñita, y que, sin embargo, se mantienen así como en sus cuatro, ¿sí? No se mueven de ahí. Delgado, que es el padre de la patria en El Salvador, es así como su Miguel Hidalgo, ¿sí? Incluso muchos pueblos del Salvador, grandes partes del Salvador, se declaran a favor del Imperio Mexicano y de hecho la capital y sus alrededores son los que se mantienen en rebeldía. Ojo, es una rebeldía parecida a la que después van a manifestar aquí en México otros republicanos, ¿okay? Que no van a estar de acuerdo con la coronación de Iturbide. Esta resistencia de los salvadoreños, que en principio es una resistencia política, va a dar lugar durante 1822 al estallido de la guerra civil. Los guatemaltecos juntan tropas y dicen: en nombre del Imperio Mexicano vamos a someter a los rebeldes salvadoreños. Y lanzan un ataque, creo que tengo un mapa un poco más detallado. Bueno, un poquito esta es la idea del Imperio Mexicano, ¿verdad? Desde Panamá hasta muy al norte, ¿verdad? El lago Utah. Aquí tenemos. Salvador es muy cerca de Guatemala, y los guatemaltecos juntan tropas, lanzan un gran ataque contra San Salvador. Los salvadoreños se atrincheran en su ciudad, tiene condiciones muy favorables para una lucha defensiva, y derrotan de manera inesperada, derrotan al ejército guatemalteco, lo obligan a salir huyendo hasta Guatemala. Aquí es donde interviene ya fuertemente Filisola y dice: a ver, aquí las cosas se nos están saliendo del control, esto era un asunto pacífico, esto era un asunto político. Marcha con sus tropas Filisola entonces a Guatemala, llega a Guatemala y destituyen al capitán general y lo mandan a México. Lo hacen de manera elegante, ¿verdad? Le ofrecen un alto cargo en el gobierno imperial en México. Cuando Gainza llega a México, se encuentra con que no le dan nada y de hecho, pobre, va a morir después en la miseria aquí en la capital, poquito tiempo después de la caída de Iturbide. Filisola trata de, una vez que establece el gobierno, llamémosle mexicano, en Guatemala, trata de organizar a las provincias, pero se encuentra con que, para decirlo en sus propias palabras, en una carta que le manda Iturbide, dice: por favor, mi señor, mi general, sáqueme de aquí, llega a decir, cámbieme de aquí, porque dice: esto es una Babilonia, aquí todos están peleados con todos, aquí no hay manera de poner orden. Con lo que está topando Filisola es con un fenómeno que, propio de la coyuntura de la independencia, se había manifestado en muchas otras partes de América Latina y posteriormente de la independencia va a ser un elemento permanente durante mucho tiempo en todo el continente. Es este faccionalismo provincial, el surgimiento de fuertes intereses regionales y provinciales que entran en choque con los poderes centrales o con las autoridades que intentan establecer un control superior, ¿sí? Están chocando
regiones contra regiones, provincias contra provincias, las provincias contra la capital, una ciudad contra otra. Esto que en el caso de Colombia tienen un nombre bonito, en el periodo de la independencia, que se dio este fenómeno de fragmentación extrema, le llamaron el periodo de la patria boba, ¿sí? La patria boba, pues era eso, es decir, bueno, que quieren ser independientes, quieren formar una nación, nos separamos de España para tener algo mejor, ¿no? Y lo que resulta es que estamos enfrentándonos todos contra todos. Y esto no, obviamente, no es la meta de la independencia. Bueno, Filisola, a pesar de que trata de poner orden en la administración y va dándose cuenta de las grandes dificultades que entraña intentar establecer un gobierno mexicano para Centroamérica. Y va a ser muy claro, Filisola, va a decir, sí nos conviene, a México le conviene la posesión de Centroamérica. Aquí hay grandes riquezas y en particular hay una gran riqueza que se llama la posibilidad de construir un canal de comunicación entre los dos océanos. Y dice, aquí hay riqueza que podemos aprovechar, faltan capitales para invertir. Pero le va a decir a Iturbide, si México quiere conservar estos territorios, va a tener que invertir mucho dinero, porque los guatemaltecos que aceptan la unión al imperio están esperando de nosotros no nada más tropas para que los pongan en orden, están esperando de nosotros dinero, riqueza. Ellos necesitan construir infraestructura, necesitan fortalecer sus defensas ante los piratas en el Caribe o ante una posible reconquista española, ¿sí? Y hay que pensar. Iturbide, que ya para entonces tiene bastantes problemas en México, con el Congreso y problemas financieros, va a decir, miren, yo parto de la base de que el gasto militar de las tropas mexicanas en Centroamérica lo tienen que pagar los propios guatemaltecos. Sí me explico. Mientras que los guatemaltecos están esperando que lleguen no solamente las tropas, sino los cajones o los cofres del tesoro desde México, como una especie de situado, ¿verdad? Iturbide espera al contrario, que sean los propios guatemaltecos los que financien a sus tropas. Y eso es lo que termina pasando. Filisola les dice a los guatemaltecos, ¿quieren contar con mis tropas para poner en orden a las provincias? Paguen. Y les empieza a pedir una serie de contribuciones cada mes y medio, primero como un préstamo patriótico, y la primera vez hay un donativo y todo el mundo acude a darle dinero a Filisola para que proteja los intereses de Guatemala, de la capital. La segunda vez ya se convierte esto en un préstamo voluntario, ¿verdad? Y ya empiezan las reticencias. La tercera vez es un préstamo forzoso y ya la gente le pasan la charola, ¿verdad? Pero incluso le dicen, usted tiene que aportar tanto dinero. Y la cuarta vez es casi expropiación de sus bienes, ¿sí? Y entonces resulta que a los propios guatemaltecos y les comienza a salir un poco caro tener a Filisola y al gobierno imperial como referente de autoridad. En el fondo esto es algo que va a minar la posible unión de Centroamérica a México, ¿sí? No solamente, pero es un elemento muy importante, que el costo del gasto militar tiene que cubrirlo la misma gente guatemalteca. Que por otra parte, como están peleadas las provincias contra Guatemala, las demás provincias dicen, nosotros no pagamos, nosotros no vamos a pagar impuestos a Guatemala para que Guatemala pague una tropa, para que esa tropa nos tenga en orden, ¿sí? Entonces el gasto recae sobre todo en la capital guatemalteca. Bueno, ya vamos dándole salida a este asunto.
Un elemento importante, no puedo profundizar aquí, pero quiero mencionarlo porque es un referente bien de trascendencia. Hay una participación importante de los diputados centroamericanos en el primer Congreso mexicano. Es decir, la unión de Centroamérica a México en esta coyuntura tiene dos vías: la vía militar, la presencia de Filisola, esta alianza política que se concreta con la autoridad de Filisola, pero también la presencia de diputados centroamericanos en México, que es la otra cara de la alianza. Iturbide es muy generoso, les brinda una gran cantidad de lugares en el Congreso del Imperio, y los diputados centroamericanos tienen una presencia notable, porque los que vienen como diputados son gente muy distinguida. Lamentablemente están algunos apenas recién llegados y apenas comienzan a participar en las discusiones del Congreso, cuando viene esta situación que seguramente ustedes conocen, de choque entre el Congreso e Iturbide. El Congreso quiere ponerle coto a ciertos rubros que Iturbide considera necesarios: gasto militar, número de tropas, la propia posibilidad de que Iturbide sea el emperador de México. Hay algún tipo de conspiración, hay una pequeña conjura entre estos conjurados, hay algunos diputados. Iturbide se va sobre el bulto y, persiguiendo a los conjurados, mete presos a muchas personas, y entre ellas a muchos diputados, y entre estos diputados a varios diputados centroamericanos, algunos de los cuales la verdad ni la debían ni la temían, ¿sí? Entonces esto también va a ser un elemento de desgaste en el vínculo entre Iturbide y las provincias de Centroamérica, ¿sí? Dicen las provincias de Centroamérica: oye, yo mandé a mis diputados, yo proclamé la unión al imperio, yo quiero unirme a México, y a mi diputado que mandé a la semana de que llegó a México me lo echaron preso. Y no es cualquier diputado, ¿sí? Es don fulano de tal, que aquí en Guatemala es un hombre de gran prestigio, ¿sí? Y de las mejores familias. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Bueno, ¿cómo termina esta historia? El gobierno de Filisola dura más o menos de junio, julio del año 22 hasta la caída de Iturbide. Dura más o menos un año. En total, esta coyuntura no dura más de año y medio de unión de Centroamérica a México. Y el episodio culminante en términos del dominio mexicano, de la presencia mexicana, digamos, vamos a decirlo en sus términos precisos, la intervención mexicana, ¿sí?, en los asuntos de Centroamérica, va a ser a principios del año 23. Los salvadoreños han estado negándose a reconocer la autoridad del imperio, son muy mañosos, por decirlo así. No hay ningún salvadoreño aquí, no se vayan a ofender, los quiero y los respeto mucho, pero la verdad es que bajo el liderazgo de este personaje que yo les comenté, de José Matías Delgado, ellos desarrollan una resistencia, van poniendo proponen un armisticio, establecen negociaciones con Filisola, le dicen que sí van a reconocer al imperio, pero que quieren comunicarse directamente con Iturbide, que van a mandar un emisario, nunca lo mandan. Filisola les dice: bueno, ya decídanse, sí, no. Finalmente llegan a un acuerdo con Filisola. En ese acuerdo no está el reconocimiento al imperio. Cuando Iturbide recibe el texto del armisticio que estipula Filisola con los salvadoreños, le dice a Filisola: oiga, pues usted tiene claro que esto no lo podemos aceptar, ¿verdad? Mire, tengo mucho problema en México. Han habido conspiraciones y están estallando sublevaciones en contra
de la autoridad imperial en contra de Iturbide. Iturbide ha tenido que cancelar el Congreso, ponga en orden definitivamente a las autoridades salvadoreñas. Y entonces Filisola es aquí cuando recurre por última vez, por penúltima vez, al dinero de los guatemaltecos. Les dice: ¿quieren que sometamos a esta provincia? Denme dinero, denme tropas. Y entonces Filisola organiza un gran ejército. Esto quiero subrayarlo porque a veces, sobre todo en la historiografía centroamericana, se menciona que Filisola tiene un gran ejército mexicano, ¿verdad? En realidad, repito, el ejército mexicano de Filisola son 400 soldados más o menos, pero llega a armar un ejército de alrededor de 2000. Quiere decir que los otros 1500 son chiapanecos, son guatemaltecos, son hondureños, ¿sí? Y con esa tropa invade San Salvador. Quizá nada más menciono un episodio simpático. ¿Qué hacen los salvadoreños cuando ya les viene encima la tropa imperial y Filisola en persona? Dice este señor José Matías Delgado en una proclama célebre, dice: nos invade el imperio mexicano. Muy bien. Quiero decirles que en este momento nosotros proclamamos nuestra anexión a los Estados Unidos de América. ¿Sí? Y en nombre de los Estados Unidos de América vamos a resistir al imperio. O sea, si Filisola lee eso y dice: hombre, está bromeando, ¿no? Este señor cura, no bromeaba el señor cura. Sí intentaron, efectivamente, mandaron algún emisario a Estados Unidos a pedir apoyo, ¿verdad? Es otra historia la de los emisarios que tardan mucho tiempo en llegar, llegan cuando ya ha caído Iturbide. Pero bueno, está el gesto, ¿verdad? Esta convicción de mejor me uno a Estados Unidos antes de unirme a la monarquía mexicana. Bueno, Filisola tiene un ejército enorme, la resistencia de los salvadoreños es débil, duran poco tiempo enfrentados ya a un ejército formal y experimentado. En particular, las tropas mexicanas que lleva Filisola son tropas veteranas de la Guerra de Independencia, que en un par de días conquistan suena muy fuerte, ¿verdad? Ocupan la ciudad de San Salvador y de esta manera consuman la autoridad mexicana en el territorio centroamericano. Esto es paradójico, esto sucede en febrero del año 23, en febrero del año 23. Un mes después, Iturbide abdica a la corona en México. Ustedes conocen esta circunstancia, hay una sublevación militar en Veracruz, hay un acuerdo de los jefes del ejército, del propio ejército que envía Iturbide a combatir a los rebeldes, al general Santana, se ponen de acuerdo y finalmente el general Santana y los generales del ejército mexicano, Echavarri, no me acuerdo quién más, obligan a Iturbide a abdicar o plantean una situación ante la cual Iturbide se ve forzado a la abdicación. Inclusive, fíjense, esto es un dato curioso, en los días en que Iturbide está a punto de caer, él saca de la cárcel a uno de los diputados centroamericanos que tenía presos, ¿sí? Al más inocente de todos, y lo nombra secretario de Relaciones Interiores y Exteriores, el hondureño José Cecilio del Valle, un intelectual importantísimo, de gran dimensión a nivel continental, ¿sí? ¿Qué gesto más extraño el de Iturbide, ¿no? De sacar a este hondureño preso para nombrarlo secretario de Relaciones. Bueno, existe la idea, y esto está bastante documentado, de que una de las posibilidades que tiene Iturbide es de irse a Guatemala.
y él está contemplando, decir, bueno, me voy a Guatemala, allá tengo muchos partidarios, allá está Filisola, ¿verdad? Y desde ahí puedo regresar más fácilmente a México. Esto lo descubren los enemigos de Iturbide y le dicen, no te vas a Guatemala, ¿sí? Te vas para Italia, ¿no? Entonces esta posibilidad de que Iturbide se fuera a Centroamérica se cancela. Cuando cae Iturbide, los centroamericanos se ven en este dilema, decir, bueno, ¿qué hacemos? Nos mantenemos como parte de México, sea cual sea su futuro, o nos separamos de México y caminamos por nuestro propio lado. Esta es una decisión trascendente, ¿sí? Que va a determinar el destino separado de México como república y de las distintas repúblicas centroamericanas. Desde luego, aunque los hubieras no existen, cabe pensar en otro escenario donde la unión se hubiera mantenido, ¿verdad? Y es un escenario seguramente muy distinto al que vemos actualmente. Los centroamericanos tomaron en consideración los siguientes elementos. A ver, estábamos unidos a México, primero porque creíamos en el proyecto monárquico. Sin una monarquía no nos interesa estar unidos a México, ¿sí? Segundo, no nos convino económicamente la unión a México. Eso, por lo menos eso creyeron, ¿verdad? Yo creo que les salió más caro separarse, ¿verdad? Pero en la coyuntura ellos decían, nos está saliendo muy caro estar unidos a México. Y para muchos de estos grupos regionales de poder, me parece que la unión a México representaba un riesgo, porque sabían que ellos podían desafiar la autoridad de Guatemala. Perfectamente, podían ponérsele al brinco a Guatemala. Pero, como había demostrado la presencia de Filisola, con un militar experimentado y con un cuerpo militar veterano, México era capaz de mantener en orden y de contener estas rebeliones o esta disidencia de regiones y de provincias. Y yo creo que para muchos de ellos era más conveniente no tener en su espacio la presencia de una fuerza militar que hubiera podido ejercer una labor, como podemos decir, de control, de mantenimiento del orden. Del orden me refiero de la unidad de lo que era la antigua capitanía de Guatemala. Finalmente, en junio del año 23 se reúne un congreso con representantes de todas las provincias de Centroamérica, se discute este punto y se decide que Centroamérica forme una república independiente aparte de México, separada de México, y se consuma de esta manera la división. Comunican esto al gobierno mexicano, el gobierno mexicano que ha sustituido a Iturbide dice, bueno, pues ni modo, hubiéramos preferido que se mantuviera la unión, pero pues no podemos forzarlos a que formen parte de la república. Y de esta manera, a partir de julio del año 23, Centroamérica es una república separada de la República Mexicana. Quizá nada más mencionar algunas de las consecuencias que esto tiene. Para México, sin embargo, el interés en la región centroamericana persiste en los siguientes años a la caída de Iturbide, especialmente el interés en el estado de Chiapas, en la provincia de Chiapas. Y aunque esa es otra historia que conecta con esta, es como el siguiente capítulo de esta historia, tiene su origen aquí. Es decir,
la manera en que se produjo la independencia en Centroamérica, este llamado de Iturbide, la reacción de algunas autoridades, por ejemplo las de Chiapas, de unirse al Imperio Mexicano, van a la vuelta de unos años a concretarse en la unión del Estado de Chiapas a la República Mexicana. Todo tiene su origen en esta coyuntura de atomización de la capitanía de Guatemala en la coyuntura de la consumación de la independencia. Y quizá podemos abundar más en, si ustedes tienen algunas preguntas, porque ya me le eché larga. Muchas gracias.